Estamos viviendo momentos en la historia de la humanidad que pocas generaciones habían tenido como pruebas, los momentos tan difíciles de una economía global insuficiente, la era exponencial en la tecnología, pero especialmente la política disfuncional, vacía, escasa, los buenos líderes no están presentes. En un momento en el que en especial la globalización está a la deriva, el capitalismo bajo ataque y los valores de la democracia liberal están siendo atropellados en todas las geografías donde existe y donde no. Además de que están peor, se profundiza el autoritarismo y la pérdida de libertades. Tengo el privilegio de presentarles para hablar del momento que vive el mundo, pero especialmente Iberoamérica, en el contexto de la celebración de los 20 años de la Fundación Internacional para la Libertad, que es la fundación que preside Mario Vargas Llosa, de lo cual también comentaremos, y de un momento especial político en España y en la mayor parte de América Latina. Tengo el privilegio, como les digo, de presentarles a Cayetana Álvarez de Toledo. Ella es periodista, historiadora, política, escritora. Es parte del Partido Popular de España, directora del área internacional, fue directora del área internacional de FAES, fue portavoz del grupo parlamentario entre 2019 y 2020. Hoy representa a Barcelona en el Congreso Nacional de España. Cayetana, qué gusto tenerte en Razón de Estado. Bienvenida. Muchas gracias. Empecemos por la celebración que nos reúne aquí este día, que son los 20 años de la FIL, la Fundación Internacional para la Libertad de Mario Vargas Llosa. ¿Por qué ha sido tan importante no solo la trayectoria de la vida como escritor, como maestro, como político en un momento de su vida, sino además la Fundación? ¿Y por qué es tan necesario para Iberoamérica hoy? Bueno, si Mario Vargas Llosa no existiera, habría que inventarlo, ¿no? Y cada vez que los demócratas de Iberoamérica y más allá de Iberoamérica buscamos un referente de una persona que ha tenido el coraje, la valentía de defender las ideas de libertad en nuestro mundo, lo miramos a él, ¿no? Mario no solamente es uno de los grandísimos intelectuales de su tiempo, un premio Nobel de literatura, sino que ha hecho algo que muy pocos intelectuales han hecho, que es realmente mojarse, que es realmente defender en el terreno duro de la política las ideas de la libertad, y con una generosidad, con una inteligencia y una capacidad de aglutinar a sectores distintos verdaderamente admirable. En tu exposición hiciste una comparación que provocó escalofríos en todo el salón. Tú dijiste, además de todo lo que es Mario Vargas Llosa, fue candidato presidencial de su país en aquel momento difícil, ¿verdad? El que salió el pez en el agua después. Y hoy vemos a este señor de un sombrero que se llama Pedro Castillo, un analfabeto profesional que bueno, está haciendo más de lo que vienen haciendo en América Latina tantos políticos de hace tiempo. Háblanos de esa comparación. Sí. Y por qué es tan evidente ese vacío tan enorme que hay de liderazgos políticos en Iberoamérica. Sí, si pensamos que Mario Vargas Llosa fue candidato a presidente del Perú y pensamos que hoy Pedro Castillo es presidente del Perú, dibujamos perfectamente una parábola de una degradación que se ha producido en la vida pública, no solamente en el Perú, sino en tantísimos otros sitios. Es decir, yo creo que esa decadencia es parte de lo que estamos sufriendo en el mundo democrático, es la gran crisis de la política, ¿no? El auge de la mediocridad, de la incompetencia, de la insolvencia en los máximos cargos de responsabilidad. Y eso se ve desde los Estados Unidos de América hasta Chile, que está, en fin, al frente de Chile hay un adolescente prácticamente, un adolescente no en años, porque ya tiene en fin, es un joven, pero tiene cierta edad, pero sí un adolescente político. Y en los Estados Unidos, como alternativa hoy a Biden, se presenta las posibilidades de que una vez más pueda ser Donald Trump, ¿no? Pero esto pasa también en Europa. Yo lo he dicho en mi intervención, yo miro lo que se llama el Banco Azul en el Congreso de los Diputados, donde se sientan los ministros del gobierno, y pienso cuántos de estos ministros podrían ser contratados hoy por una gran empresa o una empresa mediana, y realmente no me salen muchos nombres, e incluso lo aplico al presidente del gobierno y me pasa lo mismo. Claro. Cuando hemos hablado de este tema algunas veces, la degradación cultural que vive el mundo, la degradación no solo en la política, sino también en las élites, en los medios de comunicación. Tú hablas de tiktokeros, de youtuberos. Háblanos un poco de eso para compartir esa reflexión. Bueno, vivimos una etapa en la que se cuestionan, incluso se derriba el concepto de los expertos, de los maestros. Ya no están de moda las jerarquías, ¿no?
Entonces eso afecta a todos los ámbitos. Los parlamentarios, y yo lo soy, se han degradado radicalmente, ¿no? Hoy están reducidos a palmeros, gente que aplaude a su grupo parlamentario nada más, o gente que se sube a la tribuna y hace discursos verdaderamente vulgares, ramplones, puramente emocionales y sentimentales, y que no son capaces de hilvanar argumentos, ¿no? Con belleza y con verdad, que sería nuestra obligación. Pasa en el periodismo. Los periodistas antaño eran figuras de prestigio y de reputación que luchaban por descubrir la verdad, y hoy en día están muchos de ellos reducidos a la condición de tuiteros, ¿no? Personas que compiten con las redes sociales para intentar tener más clics en sus noticias y con lo cual desprecian la verdad. Pasa en el ámbito de la ciencia, que ha sido también muy politizada hasta niveles, en fin, que están realmente afectando el conocimiento científico. Es decir, los expertos están siendo cuestionados. Y esto lo lidera, es un proceso generalizado, pero lo lidera la izquierda con una verdadera cambio cultural. La izquierda antiguamente, hablo de los años 70, 80, todavía tenía ciertas pretensiones intelectuales. Podían ser revolucionarios, podían ser incluso guerrilleros, pero todo lo envolvían con el celofán intelectual, ¿no? De que esto respondía a un modelo enormemente sofisticado, ¿no? Hoy en día ni siquiera. Hoy se lidera desde la izquierda un ataque al conocimiento, a la ciencia, a la inteligencia, ¿no? Se promueve una especie de apocalipsis cognitivo. ¿Para qué? Para que los ciudadanos estén desprovistos de las técnicas y la capacidad para tener espíritu crítico, para discernir lo que está bien, lo que está mal, y acaben votando como carne de cañón a líderes puramente populistas. La incomprensión del proceso económico de toda esta gente es brutal, y por eso están destruyendo naciones enteras después de haber engañado a sus pueblos. Cayetana, sé que este tema te preocupa. El mundo vive este momento de una economía global, como ya la mencionamos, insuficiente, disfuncional, al mismo tiempo que la política no está operando bien, y en medio de esto estamos viviendo la era exponencial de la tecnología. Caminamos a velocidad de vértigo a un nuevo orden, que es el orden digital, donde nos vienen una serie de fenómenos que no estamos digiriendo bien, para los que culturalmente, políticamente y económicamente no estamos preparados, especialmente en una región como América Latina. Y al final, para ir al punto concreto que nos encantaría saber qué dices tú de él, ese poder tecnológico que termina siendo el manejo de la información, en fin, el manejo de casi todo lo que operamos en la vida cuando se dé la fusión de la biotecnología, la infotecnología y la inteligencia artificial. ¿Quién va a manejar ese poder? ¿Los gobiernos que están formados por esta clase de políticos que estamos viendo en demasiadas geografías? ¿Las grandes tecnológicas que también tienen sus problemas? ¿O vamos a ser capaces los seres humanos de encontrar un punto intermedio en el que logremos preservar las libertades individuales y los derechos fundamentales del ser humano? Esto que has mencionado es uno de los grandísimos desafíos de los próximos años, y fíjate qué poco presente está en el debate público y político, ¿no? Que es una muestra de hasta qué punto la política está disociada de los debates verdaderamente importantes. Esto ha escrito mucho sobre ello Harari, ¿no? Ha escrito mucho sobre la inteligencia artificial, sobre el hecho hasta qué punto la inteligencia artificial va a crear clases superfluas, y esto puede afectar en América Latina mucha gente que se va a quedar sin entrar en la digitalización, y qué vamos a hacer con esas grandes masas de población, ¿no? Y cuál es la respuesta de esas masas de población que se convierten en clases superfluas en términos políticos. ¿Qué pasa si empiezan a buscar soluciones autoritarias que les den una respuesta de seguridad frente a la ausencia de respuestas que le puede dar el orden liberal o el capitalismo y la tecnología, ¿no? Es decir, estos son planteamientos muy, muy profundos. Y a partir de ahí, sobre tu pregunta, ¿no? ¿Quién lo va a dominar? Mi pregunta es, más que qué va a pasar, qué debemos hacer nosotros. Esa es mi obsesión, ¿no? Más allá, gente me decía, ¿qué va a pasar en América Latina? ¿Van a seguir ganando la izquierda? Y le digo, pues depende de nosotros. Es decir, nosotros tenemos que ser capaces de utilizar esas armas de la tecnología para el bien, claro, para la comunicación, para la profundización en la democracia, no para su destrucción. Cayetana, América Latina se le ve como una región con muchas contradicciones, con enojo, frustración, atrapada en su tiempo. No vamos para adelante, y lo que no va para adelante va para atrás. No estamos en las mesas de discusión en el resto del planeta, y entre nosotros no nos comunicamos. ¿Qué significa para América Latina el riesgo de caer en este momento en la irrelevancia, en un momento tan crítico en el que está la creación y el mundo? Si es un consuelo, a Europa le pasa lo mismo, y casi a Estados Unidos. Es decir, está todo Occidente, el mundo occidental, en un momento de repliegue, ¿no?
Pero yo soy optimista, es decir, y esto lo quiero enfatizar clarísimamente, ¿no? Yo creo que lo peor que nos puede pasar a los que defendemos la democracia liberal es que entremos en una mezcla de resignación y pesimismo y digamos, pues esto no tiene solución, ¿no? Y creo que al revés, tenemos que reafirmar un nuevo optimismo racional basado en las ideas de la libertad y salir de nuestro repliegue y salir al combate político y cultural, ¿no? Con lo cual esa es la actitud con la que creo que tenemos que afrontar estos debates. Sí. Hoy nos recordaste que hace ya 10 años tú iniciaste esa ilusión, ese proyecto que ha sido una realidad y ha dado grandes batallas, libres e iguales. Haznos el resumen de la esencia que tiene ese movimiento, qué es lo que has logrado y cuál es el siguiente plan. Lo vincularé con tu pregunta anterior. Mira, en el año 2014, un grupo de españoles muy preocupados por lo que pasaba en España, porque lo que pasa en América Latina también pasa en España y pasa en otros sitios. América Latina no es la excepción, ¿no? Pero lo que nos pasaba en España era que había un proceso separatista, independentista puesto en marcha en Cataluña por parte de partidos nacionalistas de la mano de unas izquierdas radicales que buscaban destruir, derribar el orden constitucional y democrático español que se forjó hace 40 años y que es lo mejor que hemos hecho los españoles. Entonces un grupo de personas, había intelectuales, periodistas, académicos, Mario Vargas Llosa era el más importante y relevante de ellos, forjamos un pequeño grupo, una patera patriótica cívica para dar el combate en la calle, en los tribunales, en los periódicos, para exigir la movilización social, para presionar a los políticos, para hacer frente al proceso separatista, ¿no? Y lo que yo creo es que después de estos años transcurridos, y porque los problemas que tiene España son parecidísimos a los que hay en México, en Chile, en Colombia, en Perú, en Estados Unidos, en otros sitios, tenemos que forjar como un libres e iguales para ambos hemisferios. Es decir, una plataforma que sea no solamente cívica, con intelectuales académicos, sino también política. El gran problema que tenemos en América Latina y parte en España es que nos falta representación política. Yo voy a Chile, México, Colombia, todos estos países, en Argentina, y pregunto, bueno, sabemos que está gobernando ahora la izquierda más radical, reaccionaria, adolescente, analfabeta, etc. Ahora, ¿cuál es la alternativa? Y lo que estamos viendo es que las alternativas están en movimientos pendulares, acaban cayendo en derechas antipolíticas. El ejemplo Brasil, ¿no? Entre Lula y Bolsonaro, o vamos al caso de Perú, estaba entre Castillo y Keiko Fujimori, o el caso de Colombia, ¿no? Era Petro o Rodolfo Hernández, claro. Sí. Esas no son las alternativas que necesitamos. La oferta política es pobre, es mediocre, y si no arreglamos ese problema, América Latina puede perder el tren del siglo XXI. Hablando del tema de libres iguales, hubo dos motivaciones, ¿no? Uno era el tema de tu lucha en contra de ese discurso identitario que es tan odioso, pero hay otro que es al que quiero referirme, que es el de la desigualdad. Cómo el hecho de la desigualdad económica se ha convertido en un caballo de batalla de todos los grupos populistas de izquierda para destruir y para, al final de cuentas, terminar a la gente pues peor de lo que la encuentra. Bueno, la izquierda lo que hace es distribuir pobreza, ¿no? Entonces, claro, la igualdad de todos igualmente pobres, ese es el resumen de las políticas de izquierdas. Las políticas liberales son las que han creado clases medias, prosperidad, progreso económico a lo largo de los tiempos y los siglos. Eso hay que mirarlo y hay que reivindicarlo. Y por eso tenemos que salir en defensa de nuestras ideas, porque son las que funcionan, son las buenas, son las mejores. Pero curiosamente nos pasa siempre que la izquierda nos tiene comida la moral y del relato y de las palabras, ¿no? Pasa esto que yo describo a veces en mi libro de un tablero inclinado de la política, ¿no? La política contemporánea es un tablero inclinado, la izquierda siempre está en la parte alta del tablero y la derecha o el mundo liberal, conservador en la parte baja del tablero cultural. La izquierda lo domina el relato, las palabras, los medios de comunicación, la educación. Entonces, a veces la derecha alcanza los gobiernos, porque la izquierda lo hace muy mal, entonces llega a gobernar, pero nunca alcanza el poder. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que dar una batalla cultural para nivelar el tablero, para estar en igualdad de condiciones como mínimo con una izquierda que, insisto, solamente provoca regresión y, en fin, distribución de la pobreza y no genera riqueza y bienestar que sí hacemos nosotros. Claro, y hay una cantidad de ejemplos enormes en América Latina, pues primero Cuba, Venezuela, Nicaragua, y bueno, otros que andan por ahí, ¿no? Y al final los pueblos siguen votando por sus propios verdugos, lo cual cuesta entender, pero esa es la capacidad de la mentira populista. Hay que ganarles esa batalla y rescatar el relato liberal y saberlo defender, promover y tal. Hablando de tu libro, Cayetana,
Políticamente indeseable, un libro que apenas va para 2 años. Un año. Bueno, un año, imagínate. Sí, hace menos de un año salió. Pues dinos tú, ¿cuántas ediciones y cuántos libros vendidos? Pues libros vendidos no sé porque no me atrevo a preguntar nunca, pero son 6 ediciones aquí en España y se han vendido 2 o 3 en Chile, Argentina, sí, y han hecho una edición en Colombia. Sí, esto ha sido, digamos, además de pues una biografía, pero especialmente es un tratado político, es la identificación de un momento en la vida política de España, pero haciendo énfasis en su historia y en sus problemas, cómo lo resolvieron, y haces proyecciones y luego pasas por un testimonio de tu vida personal, pero la forma en que defiendes y empiezas a marcar ya el paso de lo que debiera ser el relato liberal es admirable. Un libro recomendable que lo deberían leer todos los jóvenes de Iberoamérica y los que no están en Iberoamérica, pero ya con el paso de un poco más de un año de tu libro, ¿cómo te sientes? ¿Qué te ha dejado? Este libro provocó terremotos, huracanes, tormentas, extraordinario. Bueno, a ver, el libro son 3 cosas. Es una crónica periodística, yo he sido periodista, con lo cual tiene un punto periodística, una crónica de lo que yo viví en primera línea política en España, ¿no? Mis dificultades, en fin, los debates, como tú dices, una etapa muy intensa y turbulenta, ¿no? Y una experiencia dura y difícil. Pero por otra parte es un ensayo sobre los males de la democracia y luego tiene un punto de memoria familiar, que es lo que más me gustó escribir. Pero la parte de ensayo sobre los problemas de la democracia es, creo, lo que más puede resonar en otras partes del mundo. Y de hecho me ha pasado, y eso es lo que más me conmueve del libro, ¿no? Ir a Chile, o ir a Monterrey, o ir a Panamá, o ir a Colombia y que me digan, esto mismo está pasando aquí, las políticas identitarias que están destruyendo la democracia desde su interior, ¿no? Cargándose la igualdad de los ciudadanos ante la ley, la presunción de inocencia, o los problemas de la partitocracia, la decadencia de la política y de los partidos políticos y su incapacidad para responder a los verdaderos problemas que tiene la sociedad, o los problemas, en fin, cantidad de asuntos que voy a ir tocando, el victimismo o el guerra civilismo, ¿no? La polarización que hay en la sociedad, el repliegue liberal, es decir, toca temas que a un iberoamericano casi de cualquier sitio le van a sonar muy familiares. Sí, no tengo duda que vendrá otro libro, aunque ni tú lo veas ahora, porque tienes mucho que contar y las experiencias que sigues acumulando son muy importantes. Cayetana, España es muy importante para América Latina. Eso que llamamos Iberoamérica, y también le dicen el iberespacio, y bueno, sí, la iberbiosfera, en fin, le ponen toda esa clase de nombres, pero al final es la Iberoamérica de siempre. Necesitamos una España rescatada, Madrid es una inspiración para muchos, y bueno, ahora ya entrante de elecciones en España. ¿Qué esperas? ¿Qué puede suceder? Y 2 cosas. Primero, España tiene que volver a América. España se replegó de América y el aliento americano es crucial para España. España sin América no es nada, no somos nada. Necesitamos volver. Nos replegamos a partir de Rodríguez Zapatero, que se levantó de una silla, de una cumbre iberoamericana, la dejó vacía y nunca más hemos vuelto de verdad. Tenemos que volver. Es nuestro mundo y es donde nuestra fuerza común, no solamente cultural y de civilización, está ahí, conjunta, sino que podemos ser grandes aliados en la defensa de la democracia y afrontando los desafíos. En los próximos años, América Latina va a necesitar reconstruir sus democracias, refundar sus instituciones, volver a poner sobre la mesa del debate público los valores liberales y la importancia que tienen, porque esos son los valores que le permiten a los pueblos desarrollarse y alcanzar grados de desarrollo aceptables. ¿Cómo puede ayudar España? Más que cómo debe estar presente. Bueno, tenemos que hacer ese trabajo mismo también aquí. Tenemos que hacerlo de la mano. Nosotros tenemos un gobierno que se llama Frankenstein aquí, un gobierno Frankenstein, es un gobierno formado por el Partido Socialista con Podemos, que es una fuerza chavista y por tanto comunistoide e involucionista, y todo tipo de trozos y muñones identitarios, separatistas, filoterroristas, golpistas. Es decir, realmente tenemos un gobierno que está en fin, generando enorme erosión institucional y económica al país. Y tenemos que proponer una alternativa clara para ganar unas elecciones de manera mayoritaria. Y tenemos que ir de la mano de nuestros hermanos iberoamericanos en la misma tarea. Lo fácil es irse a los extremos y lo difícil es mantenerse en el orden democrático. ¿Por qué es tan difícil la democracia? Bueno, porque es un sistema maravilloso que requiere razón, requiere equilibrio, requiere inteligencia y requiere generosidad. Y esa es la belleza que tiene, ¿no? Yo siempre digo, el populismo es el atajo de los mediocres.
para salir a la plaza pública con un megáfono y empezar a apelar a las bajas pasiones, a los bajos instintos, al odio, al miedo, al rencor social, etc. Eso es muy fácil, lo hace cualquiera. Cualquiera hace eso, incluso yo podría salir a la plaza y hacerlo. Pero en cambio, construir mayorías a través de la razón, con la verdad, explicándole a los ciudadanos, tratándoles como adultos, de que las cosas no son fáciles, pero que se puede progresar y avanzar, eso es mucho más difícil. Sí, la democracia no es perfecta, pero sigue siendo el menos malo de los sistemas conocidos, sin duda. que además le permite al ser humano evolucionar, ¿no? Y no es fácil. Cayetana, qué privilegio. Sigue adelante. América Latina, Iberoamérica y el mundo te necesitamos presente, activa, como lo has hecho hasta hoy. Nuestros respetos. Gracias. Muchísimas gracias. A ustedes también gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado. Suscríbete y nos ayudas a defender y a promover los valores de la libertad,